Anexo 1. Orientaciones para la elaboración y actualización de los AIC. Yo lo clasifiqué todos estos puntos como un marco general, como una introducción a esta elaboración y actualización de los AIC de las escuelas secundarias de nuestra provincia. Le puse marco general y establece que convivir en la escuela siempre se trata de un trabajo pedagógico. Esto es fundamental. Convivir en la escuela se trata de un trabajo pedagógico y la convivencia en la escuela debe ser el marco para que se enseñe y para que aprendan. Y toda sanción que se aplique siempre tiene que tener un carácter educativo. Siempre tiene que llamar a la reflexión sobre lo que ocurrió. Y siempre tiene que ser reparadora por sobre lo exclusivamente punitivo. Ahora bien, convivir en la escuela siempre se trata de un trabajo pedagógico ligado al enseñar y al aprender, para el cual se organizan tiempos, espacios, tareas y en el cual las personas asumen roles y funciones. Es decir, que la convivencia en la escuela debe construirse en el marco de una planificación, establezca tiempos y espacios, tareas y distintos roles para acordar con participación de todos los actores institucionales cuáles van a ser las normas de convivencia en la escuela. Esto es una construcción, no es el fruto de un trabajo que hace el equipo de conducción encerrado en la dirección. Por supuesto que hay distintos roles y el rol de los adultos es prioritario, pero debe construirse desde la autoridad pedagógica, desde el saber de los adultos y siempre democrática, porque debe propiciar la participación de todos los actores institucionales. Los acuerdos institucionales de convivencia no deben redactarse solamente por los adultos. Todo lo contrario, deben fomentar una activa participación de los jóvenes, de las familias, de los auxiliares y de todos los actores institucionales. Otra cuestión fundamental es la que establece que los acuerdos institucionales de convivencia deben surgir del diálogo, de los consensos, y que obligan a todos a cumplir esas normas construidas en forma colectiva. Y acá creo que es la síntesis de todo, ¿no? Porque prioriza absolutamente el carácter educativo que tiene que tener la convivencia en la escuela. El límite es lo que permite distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede. Pero tiene que ser entendido como un nuevo punto de partida, reparatorio y de aprendizaje, y así evitar la aplicación meramente punitiva de sanciones. ¿De qué sirve una sanción punitiva si no remite a que el alumno reflexione sobre lo que hizo y que pueda ser capaz de reparar el daño causado? Es una escuela, todo tiene que tener carácter educativo. Nosotros no tenemos que tener un código o un reglamento que establezca a cada episodio la sanción correspondiente. No, siempre tenemos que buscar la contextualización de lo que ocurrió, que se reflexione sobre lo que ocurrió, que se pueda reparar el daño causado. Eso es fundamental y ese es el espíritu de un acuerdo institucional de convivencia que no tiene nada que ver con una reglamentación, con un decálogo de reglas. Esto ya sobre cómo deben ser las normas, qué partes deben tener, sobre cómo deben ser las sanciones. Todo esto lo desarrollamos ampliamente en un video anterior, que si bien se basaba en la resolución 1709, no deja de tener una gran importancia, porque esta resolución no desarrolla en forma profunda el cuerpo del documento, es decir, lo que después vamos a ver que es la presentación a la comunidad, el proceso de elaboración, la fundamentación, los objetivos, el cuerpo del documento en el cual están los acuerdos de convivencia, las sanciones a los que no cumplen los acuerdos. Esta resolución indica que más adelante los niveles y modalidades van a dar documentos ampliatorios para poder aclarar estas cuestiones. Yo las aclaro en un video anterior. No creo que estos documentos modifiquen mucho la visión porque sigue siendo la misma. La necesidad de esta resolución nueva y de derogar la anterior surge de la necesidad absoluta de incorporar la visión de la ESI y del nuevo mundo digital en el que nos manejamos todos a la convivencia en la escuela. No es que cambió el espíritu
de cómo son las normas de convivencia y cómo deben construirse. Ejes para la elaboración de los A y C. El eje fundamental de confección o reformulación de los A y C que tienen que hacer las escuelas es la absoluta necesidad de la participación de los estudiantes. La verdad que si los estudiantes no participan, no tiene ningún sentido que llamemos a lo que se escribe como acuerdo institucional de convivencia, porque ¿qué acuerdo hay si no participaron los estudiantes? Aparte, el espíritu tiene que ver, el espíritu de esta norma y de las dos anteriores, tiene que ver con que la participación de los estudiantes hacen que ellos no consideren estas normas como algo ajeno, algo que se le impone, como una violencia simbólica. ¿Entienden? Lo que queremos es que participen los estudiantes para que tengan internalizadas estas normas, ya que ellos fueron parte de su confección. Por lo tanto, la participación de los estudiantes es ineludible y fundamental. Y tiene que ver aparte con uno de los fines de la educación secundaria, que es la construcción de la ciudadanía, y con el reconocimiento del niño y el joven como sujeto de derecho. La incorporación de la perspectiva de la educación sexual integral en los A y C. En principio, los ejes de la ESI constituyen el marco conceptual interrelacionado con dos características fundamentales: integridad y transversalidad. En principio, tenemos que incorporar los 5 ejes de la ESI en los acuerdos institucionales de convivencia, que tiene que ver con la ESI como derecho, el que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con la afectividad, con la perspectiva de género y con la aceptación de la diversidad. Todo esto es fundamental. La aceptación de la diversidad tiene que ver, por ejemplo, con la presentación personal de los jóvenes y la imposibilidad de que haya uniformes o que la vestimenta que presenta un joven sea obstáculo para su ingreso o permanencia en la escuela. Eso queda absolutamente descartado. Más adelante hay más especificaciones sobre esto. La aceptación de la diversidad, la perspectiva de género, tienen que ser incorporadas a los acuerdos institucionales de convivencia, porque tiene que ver con la construcción de la subjetividad de los jóvenes. Entonces los AIC deben explicitar normas que construyan esta valoración de la diversidad. Y, por supuesto, los adultos de la escuela a nivel institucional deben intervenir inmediatamente en situaciones de hostigamiento, maltrato y discriminación, cualquiera sea su tipo. Y de acá inmediatamente vamos a ir al mundo digital, ¿no? Que no estaba incorporado en los viejos acuerdos, porque en el año 2009 las redes sociales no tenían el papel que tienen en estos tiempos, ¿no? También dentro de lo que tiene que ver con la perspectiva de la educación sexual integral dentro de los AIC, se debe atender a la necesidad de trabajar en todas las acciones que puedan promover y consolidar formas de relacionarse que contribuyan a erradicar manifestaciones de las diferentes violencias en el ámbito escolar y en el ámbito digital. Esto también tiene que ver con el proyecto institucional de la escuela, que prevea distintos talleres y distintas iniciativas institucionales que permitan trabajar el tema preventivo frente al hostigamiento, frente a la discriminación. Esto también puede estar enmarcado en el plan de continuidad pedagógica. El plan de continuidad pedagógica no tiene que ser solamente curricular. Cuando lo que se quiere garantizar es la continuidad desde lo curricular, hablamos más de planes de contingencia. El plan de continuidad pedagógica tiene que ver más con el aprovechamiento integral de la jornada escolar para el abordaje de distintas problemáticas institucionales que están en el proyecto institucional, en los que antes llamábamos horas sin profesor. Lo importante entonces es que tiene que haber una intervención desde el proyecto institucional para trabajar preventivamente en lo que tiene que ver con manifestaciones de hostigamiento en nuestras escuelas. No debe faltar en los acuerdos institucionales de convivencia acordados uno que se refiera a el derecho que tienen los jóvenes a nombrar a todos y a todos de manera inclusiva. Esto tiene que ver con las identidades y la aceptación de la diversidad. No puede ser objeto de sanción alguna. El enfoque de la cultura digital en los acuerdos institucionales de convivencia. Digamos, esta nueva resolución tiene como foco la ESI y
el enfoque de la cultura digital. Por eso es superadora de la 1709. Lo de la vestimenta ya se abordaba en los acuerdos en el marco de la 1709, pero no se había aclarado la imposibilidad de que haya ningún tipo de obstáculo a la manera que tienen los jóvenes de presentarse en la escuela. Sí se hacían acuerdos sobre la vestimenta, pero no en este marco. Respecto a la cultura digital, en principio esta resolución, dicen algo que es obvio, ¿no? Que las sociedades contemporáneas se desarrollan en el marco de la cultura digital. Las transformaciones de la digitalidad se refieren a un conjunto de cambios que movilizan no solo las formas de producir, circular y consumir cultura, y acá viene lo más importante, ¿no? Sino también los modos de conocer, de ser y de estar en el mundo. Nuestros jóvenes interactúan permanentemente en la digitalidad. Facebook, Instagram y otras redes sociales son los modos de vincularse, como dice acá, de estar en el mundo. Y eso puede originar situaciones de discriminación, de hostigamiento, que nosotros como adultos tenemos que prevenir, y cuando se producen tenemos que intervenir para poder solucionar los problemas que se generen en ese ámbito. Los adolescentes y jóvenes construyen subjetividades a partir de las interacciones que realizan también en los entornos virtuales. Y por último, habla de la ciudadanía digital. La ciudadanía digital supone un conjunto de derechos: acceder, utilizar, crear, compartir contenidos e información en y de los medios en varios formatos. Pero también obligaciones: el uso ético de los diversos dispositivos, la aceptación de códigos y acuerdos para una navegación responsable, la difusión de mensajes y imágenes que no ofendan y cercenen los derechos de los otros. Y esta es la base para la construcción de acuerdos de convivencia en el mundo digital que tienen que estar en nuestros acuerdos institucionales de convivencia. Debemos trabajar con los jóvenes para establecer ciertos acuerdos de respeto en el mundo digital. Sabemos todos nosotros, los que pasamos por las escuelas, que las interacciones en el mundo digital son la causa de múltiples situaciones disruptivas en nuestras instituciones. ¿Qué acuerdos tenemos que labrar en el marco de la convivencia digital? Obviamente, dentro de los acuerdos institucionales de convivencia. La escuela, a través de los AIC, ha de intervenir sobre lo que sucede en los medios digitales y hacia la convivencia escolar. No podemos decir, bueno, esto es una cuestión privada de los chicos, esto es una cuestión privada de la familia, no. Si lo que ocurre en los medios digitales tiene que ver con la convivencia escolar, debemos intervenir. Primero, en forma preventiva, construyendo acuerdos con la participación de los jóvenes de cómo debe ser la convivencia en el mundo digital. Y cuando ocurren los episodios que originan disrupciones en la convivencia institucional, tenemos que intervenir para solucionarlos. Cuidar no implica controlar. Las escuelas y las familias tienen la responsabilidad de cuidar los entornos digitales, aunque no posean todos los conocimientos tecnológicos. La mejor forma de cuidar es prevenir, es realizar talleres, realizar reuniones con las familias, y trabajar con ejemplos. En ese marco, los equipos de orientación escolar son muy importantes. También está la prevención inespecífica, a los que nos referimos cuando hablamos de política de cuidado, que tiene que ver con generar vínculos de confianza con los jóvenes que les permitan manifestarse y contarnos lo que los acusa. De lo que se trata es de prevenir, lo que veníamos diciendo, ¿no? Y actuar sobre situaciones de impunidad, prevención e intervención, a través de reponer la norma y, llegando el caso, aplicar las acciones reparadoras construidas en los AIC.